¿Sí? ¿Hacemos eso? Sí. Te voy a dar un puñete. ¿Por qué? Sabes que no me gusta que me abrace y ya estoy así. Bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar material genético? Tenemos dos grandes células, ¿no? Los procariotas y los eucariotas, ¿no? Los eucariotas, nosotros, ¿no? Procariotas, todo lo que significa bacterias, ¿no? En el caso de nosotros, nuestro material genético está dentro del núcleo, ¿cierto? Dentro del núcleo, el núcleo es el que resguarda el material genético. ¿Qué material genético podemos encontrar dentro del núcleo? ADN y ARN, ¿cierto? En el caso de los procariotas, no existe una membrana nuclear, ¿no? Sino que el ADN está disperso en su citoplasma y donde lo encontremos se va a llamar nucleoide, ¿sí? Pero la diferencia está en que el ADN de la bacteria es un ADN circular, mientras que el ADN de los eucarios nosotros es un ADN lineal. ¿Ya? Un ADN lineal. Y bueno, envuelto, protegido por esta membrana. ¿Ya? ¿De qué está conformado el ADN? El ADN está conformado por la mínima unidad fundamental, que es un nucleótido. ¿Ya? El nucleótido es una mínima unidad fundamental y este nucleótido está formado por estas tres partes. Un azúcar o una pentosa, ¿ya? Que puede ser pentosa, ¿por qué? Porque tiene 5 carbonos, ¿sí? Esta pentosa puede ser una ribosa o una desoxirribosa, ¿ya? Ribosa, cuando lleva una ribosa es ácido ribonucleico y es ARN, y cuando lleva la desoxirribosa es ADN. La diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa es que una ha perdido un oxígeno, ¿cierto? Por eso que se llama desoxirribosa. Es la misma estructura, pero OH y un H nada más, ¿sí? ¿Qué más tiene este nucleótido? Tiene un grupo fosfato, donde en el extremo 5' del carbono, ¿ya? Este es el carbono. Acá tiene los carbonos, ¿no? El extremo 5' tiene el grupo fosfato, ¿qué es este? Este grupo fosfato es un ácido fosfórico, ¿ya? Lo que le da al ADN la carga negativa. Por eso se llama ácido, porque tiene un pH ácido. ¿Y quién le da la acidez? El fosfato, ¿ya? ¿Qué más tiene? Tiene la base nitrogenada, ya la base nitrogenada, que es la que está arriba, que puede ser de dos formas, purinas o pirimidinas, ¿no? Purinas o pirimidinas. Dentro de las purinas, ¿a quiénes tenemos? A la adenina y dentro de las pirimidinas, citocinetina y uracilo, ¿ya? ¿Cómo nos acordamos quién es purina y quién es pirimidina? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Agua pura, ¿no? Agua, agua pura, de purinas, ¿ya? Y el resto son pirimidinas, ¿sí? El resto son pirimidinas. ¿Quién te enseñó? En la academia lo aprendí. Los nucleótidos se unen unos con otros, ¿ya? Los nucleótidos se unen unos con otros a través de enlaces fosfodiéster, ¿ya? Exactamente, ¿de dónde? Del fósforo, que está en el extremo 5' y el grupo y el hidroxilo, que se encuentra en el extremo 3'. ¿Ya? Entonces la formación de la cadena, o sea, conforme va creciendo la cadena, se da en sentido 5', 3'. 5', 3'. Ese es el sentido de crecimiento, de polimerización de una hebra de ADN. ¿Ya? En biología molecular hay un chiste de biólogos moleculares que te dicen, Mafalda le pregunta a Felipe, ¿cuál es el sentido de la vida? O Felipe le pregunta a Mafalda, ¿cuál es el sentido de la vida? De 5', 5', 3'. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí comienza la vida, ¿cierto? En el ADN. Ya, entonces, acá tenemos, ¿sí? Lo que es un nucleócido, ¿ya? Un nucleócido se forma exactamente, ¿a quién tenemos? A tu pentosa y a tu base nitrogenada,
¿Ya? La formación de esta pentosa y base nitrogenada es un nucleósido. Cuando se añade el grupo fosfato, un nucleósido monofosfato, 2 difosfato y acá un nucleósido trifosfato. ¿Ya? Entonces un nucleósido base nitrogenada y tu azúcar. Pero un nucleótido ya es la formación de todo. El nucleósido más tu grupo fosfato. ¿Sí? Más tu grupo fosfato. Bueno, acá tenemos adenina, no adenina, guanina, citosina, uracilo-timina, ¿no? Y cuando son ribosas y cuando son desoxirribosas, desoxiadenosina, ¿no? Ya no se va a llamar adenosina, sino se va a llamar desoxiadenosina y así, ¿no? Va a anteceder la palabra desoxi. Y acá la D, ¿no? De ADN. Cuando es monofosfato, porque solo tiene un monofosfato, AMP, ¿no? Cuando tiene 2, ¿no? O cuando tiene el desoxiaminosina, monofosfato, DMP, ¿no? Y así. El más conocido es el cuando tiene 3 fosfatos. La adenosina cuando tiene 3 fosfatos se va a llamar adenosina trifosfato, que es el ATP. Eso que te da energía, ¿te acuerdas? Ya, muy bien. Después, esto ya lo que te comentaba, ¿no? Que la polimerización se da en sentido 5' 3', ¿ya? En el extremo 5' tenemos a los grupos fosfatos y en el extremo 3' de este azúcar, ¿ya? Ya en el extremo 3' de este azúcar tenemos un grupo H. Este grupo H siempre se va a unir con este 5' de nucleótido siguiente. ¿Ya? Cuando se unen van a liberar una molécula de pirofosfato. ¿Ya? Se libera una molécula de pirofosfato y ahí se forma el enlace fosfodiéster. Bueno, aparte del pirofosfato se va a eliminar una molécula de agua también. ¿Sí? Una molécula de agua. ¿Ya? Y ahí se forma, miren, el enlace fosfodiéster. ¿Ya? Ese es el enlace fosfodiéster. Entonces el sentido es 5' 3'. ¿Sí? Entonces, para formarse hay eliminación de ¿qué? Pirofosfato y una molécula de agua. ¿Sí? Y bueno, acá vemos, ¿no? Que está la citosina, adenina, guanina, unidas todas por grupos de pirofosfatos. ¿Sí? Unidas por grupos de pirofosfatos. Por eso que también a veces se simboliza así, ¿ya? Guanina, fósforo, adenina, fósforo, citosina, fósforo, ¿ya? Las bases nitrogenadas, ¿no? El ADN son 2 hebras complementarias, ¿no? 2 hebras complementarias. Es como si fuese una escalera. Las bases nitrogenadas son los pasamanos y los peldaños que unen son puentes de hidrógeno. ¿Sí? Son los puentes de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, entre citosina y guanina hay 3 puentes de hidrógeno y entre adenina y timina hay 2 puentes de hidrógeno. ¿Cierto? Ya, entonces es más fácil romper timina y adenina que citosina y guanina, ¿cierto? Cuando le metemos calor o alguna solución que va a cortar, ¿ya? El calor abre el ADN, ¿sí? O alguna solución que hidrolice este puente de hidrógeno, ¿ya? Se va a romper o se va a comenzar a abrir la molécula de ADN más fácilmente por adenina, timina que por citosina, guanina, ¿sí? Bueno, para que se dé esta unión, ¿no? Para que se dé esta unión, obviamente, citosina y guanina, mira, tienen que... se voltean, ¿no? Porque son complementarios, ¿cierto? Después ustedes han visto la ley de Chargaff. Esto lo ven desde biología, ¿no? Ya lo saben ya. ¿No? Que donde te dice que en una molécula de ADN se cumple lo siguiente. El porcentaje de adenina, obviamente, siempre tiene que ser igual al porcentaje de timina. Porque no ves que son complementarios, al igual que citosina más timina son complementarios, ¿no?
Entonces, si son iguales, lógicamente tiene que ser 1 la división de ellos, pues, ¿no? ¿Y qué más se dice? Que la suma de las purinas es igual a la suma de las pirimidines, ¿cierto? La suma de las purinas es igual a la suma de las pirimidinas, ¿ya? Si no se cumple, ¿hay organismos que no cumplen la ley de Chargaff? Sí, hay organismos que no cumplen la ley de Chargaff. Los virus, por ejemplo, no cumplen la ley de Chargaff. ¿Ya? Bueno, y acá, bueno, me han dejado esto, ¿no? Mira, chévere. ¿Cuál es la cadena complementaria de la siguiente secuencia de nucleótidos? Acá te dan una. ¿Cuál será su cadena complementaria? ¿Cuál? ¿A? ¿La C? ¿La B de bueno? La B de bueno, ¿no? Ya, sencillo. Si una molécula de ADN tiene 30% de adenina, ¿cuál será su contenido de citosina? Eso es sencillo también. Al ojo. 20. 20. Sí, es 60. 20, 30, 30. 20, ¿verdad? 20, 40. 20. Ya, muy bien. Tipos de ácidos nucleicos, ¿no? Tenemos dos, el ADN y el ARN, ¿no? ADN, características, las bases nitrogenadas, ¿no? Que son todas menos el uracilo, el azúcar pentosa es la desoxirribosa, ácido nucleico de 2 cadenas, ¿no? El ADN tiene 2 cadenas, mientras que el ARN solamente es una cadena, ¿no? Ambas cadenas se unen por complementariedad, ¿no? Son antiparalelas. ¿Qué quiere decir que son antiparalelas? Exacto, que una va en este sentido y la otra regresa, ¿no? Por si acaso, estas características, lógicamente que te las tienes que aprender y saber, ¿no? Aprender y saber, ¿no? A estas alturas saber, ¿no? Almacena y obviamente importa la información genética, pues, de toda la especie, ¿no? O sea, características del ADN es algo, si te ponen en el examen papayita, pues, ¿no? En el caso del ARN, no tiene timina, lo reemplaza por uracilo, su azúcar es una ribosa, es solamente una hebra, no tiene su complemento, no hay complementario, ¿no? 5'3' también, ¿no? Transporta y expresa la información genética de una especie o un individuo de la siguiente generación, ¿no? Una parte de la información genética es la que está transportando, ¿verdad? Tenemos 3 tipos de ARN: ARN mensajero, ARN transcripcional, ¿no? O de transporte, ¿no? Acá ese ARN mensajero contiene información genética y la transporta del núcleo del citoplasma, es el que sale, ¿no? Yo les conté que el único que sale, ustedes saben que lo único que sale del núcleo, sí les dije, creo, ¿no? No, pero ya lo saben, ¿no? El único que sale del núcleo es un ARN mensajero, ¿cierto? Un ARN mensajero. ¿Ya? ¿Por qué sale? Ya les dije por qué sale, ¿no? El ARN mensajero y no saldría un ADN normal. ¿O no les conté? ¿Eso te conté? ¿O ya lo saben? Porque es que no sé a quién le cuento uno, entonces. ¿No les he contado? Ya, por lógica el ADN jamás se podría exponer a las endonucleasas. ¿Ya? Porque dentro del citoplasma hay muchas nucleasas que van a querer cortar todo lo que pueden ver. Entonces el ADN es una molécula grande que tiene mucha información genética y que jamás se atrevería a salir del núcleo porque tiene toda tu información genética. Si lo parten, te vas a quedar sin un ojo, ¿no? Entonces, no quiere eso. ¿Quién es el que saca la información? Nada más el ARN mensajero. Y no saca toda la información. ¿Por qué? Porque yo te digo, bueno, no sé si te digo, te operan del apéndice, ¿no? Y si quieres recuperar las células del apéndice, no necesitas generar todo otro cuerpo humano. Solo mandar la información para hacer eso. Se te cae el cabello o se te falta colágeno.
falta colágeno. Necesitas producir más colágeno. Tu ADN enterito no va a salir para llegar a la proteína hoy solo sintetiza colágeno. No, solo le va a mandar la información de colágeno. Sintetiza el colágeno que a esta persona le está faltando colágeno. ¿Ya? Entonces solamente va a salir esa porción de información genética en el ARN mensajero. Pero el ARN mensajero cuando sale del núcleo no sale calato, o sea, no sale el ARN solito, sino que él va con una cola foliar y un capuchón cap5 en la cabeza y el casco y la cola, yo le digo, ¿no? El casco y las botitas, ¿no? Sale y así sale para que lo reconozcan. Y llega inmediatamente ¿a quién? Al ribosoma. No, bueno, llega al ribosoma donde tenemos el ARN de transferencia. Es el que se encarga de comenzar a llevar los aminoácidos, ¿no? Es complementario, ¿cierto? Complementario. Él lleva el codón y él tiene el anticodón, ¿cierto? ¿Dónde se encuentran? Dentro del ribosoma, porque el ribosoma es la maquinaria, ¿cierto? Entonces ahí se encuentran y ahí el ARN de transferencia va dejando el aminoácido, ¿no? El ARN ribosomal, ¿para qué sirve? Porque forman parte de las subunidades del ribosoma. El ribosoma son dos subunidades, ¿no? En eucariotas, como nosotros, 60 y 40S, que cuando se juntan forman una estructura de 100. No, ¿de cuánto? De 80. De 80S, ¿ya? Pierde 20, ¿ya? Y ahí no se da la maquinaria. Solo se van a ensamblar las dos subunidades cuando comienza a hacer síntesis proteica. Si no, están desensamblados. ¿Sí? Ya. El dogma de la biología molecular, ya sabemos, el ADN se duplica para mantener su información genética, el ADN se transcribe para pasar su información genética, ¿cierto? ¿Se transcribe en qué? En ARN. Y el ARN se traduce para llegar a ser proteína. Acá, cuando estamos acá, estamos hablando de bases nitrogenadas, de nucleótidos. Pero cuando pasamos acá y llegamos a traducción, como su nombre lo dice, traducción, estamos hablando en otro idioma. Ya no hablamos de bases nitrogenadas, nucleótidos, estamos hablando de aminoácidos y proteínas. Por eso que traduce. Es otro idioma completamente. Es como si acá estuviésemos hablando en español y acá estuviésemos hablando en chino. Porque inclusive existe un traductor, ¿verdad? El código genético es el traductor. ¿Cierto? La tabla del código genético. ¿Ya? Entonces, todo esto es en el núcleo y esto es en el citoplasma, ¿verdad? Núcleo y citoplasma. Bueno, la semana pasada su compañero nos dio una clase, ¿no? De esta parte, ¿no? De características, ¿no? Y dentro de las características que tiene el ADN es que es semiconservativo. ¿Por qué? Porque cuando el ADN se abre para hacer la replicación, una hebra es la hebra molde o la hebra madre y la otra hebra que se va a comenzar a polimerizar es la hebra hija, ¿no? Entonces siempre va a quedar una antigua, una hebra madre y una hebra vieja y una hebra nueva. Entonces por eso que es semiconservativo, porque conserva la mitad, ¿no? Es semidiscontinua. Porque una cadena se forma en sentido 5', 3', ¿ya? Que es la líder, que es la normal, la que avanza recto, la cadena normal, y la otra es la hebra retrasada, ¿ya? Que, como su compañero dijo, ya, o sea, va a crecer siempre en el mismo sentido, 5', 3', siempre va a crecer, pero se va a ir formando por pequeños fragmentos, ¿no? En fragmentos que unos pequeños fragmentos llamados fragmentos de Okazaki. ¿Se acuerdan? Los fragmentos de Okazaki. Ya que eran pequeños fragmentitos que se iban a formar, ¿no? Imagínate que esta cadena, ¿no? Va de acá para acá, ¿no? Así crece. Pero la otra debería crecer en sentido contrario, ¿no? Y se va a polimerizar en sentido contrario, ¿no? Pero va a haber pequeños fragmentos. Si va a dejar un hueco, pequeño fragmento, un hueco, pequeño fragmento. Pero al final va a venir bien una polimerasa 3 que va a comenzar a hacerla crecer así. Sentido, porque la tiene que ir así para que se encuentre, porque si una crece para allá y la otra crece para allá, jamás se encontrarían,
¿cierto? Entonces, la normal crece de manera normal, se polimeriza en 5' 3'. La otra también se polimeriza en 5' 3', pero crece en sentido contrario. ¿Sí? ¿Ya? Y bueno, ¿por qué los fragmentitos de Okazaki? ¿Sí? Fragmentitos de Okazaki. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene más RNAs? ¿Eso lo vimos con ustedes? Ah, no, ya. En mi otra clase. ¿Quién tiene más primers, por ejemplo? A ver, si yo les pongo en el examen. ¿Quién tiene más primers? ¿Una cadena normal o una cadena retrasada? Retrasada. La cadena retrasada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene muchos fragmentos de Okazaki, ¿no? En cambio, la cadena normal solo va a tener un primer, ¿cierto? Solo va a tener un primer, mientras que la otra puede tener 5, 10, 20, dependiendo del tamaño, ¿cierto? ¿Cómo comienza la replicación? Se tiene que abrir. ¿Cómo se llama esa horquilla? La horquilla de replicación, ¿sí? ¿Ya? Y si a alguien le falta información acerca de esto, de la duplicación, les sugiero que miren videos, ¿ya? Sugiero que miren videos. Acá nos hablan de varias enzimas que están trabajando. Son varias enzimas que trabajan, ¿no? Tenemos a la helicasa, que va a venir a comenzar a abrir en la hebra del ADN, ¿no? Tenemos a la primasa, que va a unirse para comenzar a colocar los primers, ¿cierto? Tenemos a la topoisomerasa atrás, que va a evitar que se siga contorneando, ¿no? Va a evitar que no te des más vueltas, ¿no? La topoisomerasa, ¿ya? Tenemos, la primasa va a colocar las 5 primeras bases que van a ser de ARN, ¿sí? Los primers son de ARN, no son de ADN. ¿Ya? Y luego viene la polimerasa 1. Polimerasa 1, ¿ya? Polimerasa 1 va a comenzar la polimerización, ¿ya? Polimerasa 3 va a corregir, cortar, y luego tenemos una ligasa que va a comenzar a unir los espacios vacíos, ¿ya? Los espacios vacíos en el caso de los fragmentos, por ejemplo, de Okazaki, ¿sí? En el caso de la transcripción, ya, es la síntesis de una molécula de ARN a partir de un ARN molde, ¿no? Y aquí interviene la RNA polimerasa 2 y la síntesis se da en 5' 3', ¿ya? 5' 3', ¿ya? Entonces, para que un gen pueda ser codificado, para que un gen pueda ser transcrito, traducido, ¿ya? O las partes de un gen, ¿ya? Estructura de un gen. ¿Ya? Un gen está compuesto por un promotor, ¿ya? Que es la parte inicial, es como que fuese el switch, ¿no? Donde vas a comenzar, donde te vas a aprender, ¿ya? Tiene un terminador, que es una secuencia que marca el final de la transcripción, y dentro del gen como tal, tiene secuencias que se van a codificar llamadas intrones y secuencias que no se van a codificar llamadas, secuencias que se codifican exones, secuencias que no se codifican intrones, ¿no? El promotor y el terminador no se van a secuenciar, no se van a transcribir, no se van a duplicar, ¿no? El gen no es parte del gen, ¿ya? El gen es esto, esas son sus estructuras, son sus secuencias, parte de los mecanismos que necesita, ¿ya? El gen se fotocopia tal cual, pero para transcribirse, ¿ya? Para transcribirse, el gen va a comenzar a cortarse, ¿ya? ¿Qué es lo, o sea, para que el gen pueda llegar a ser proteína, ¿ya? Necesita eliminar los intrones. Ajá, y hay un proceso llamado splicing alternativo, ¿no? Que comienza a cortar y eliminar los intrones y solamente te va a dejar a los exones. Ese splicing se llama alternativo porque exactamente no te va a eliminar, para que forme una proteína, exactamente no te va a sacar a todos los intrones y no te va a pegar a todos los exones. Puede que te pegue el exón 1 y el exón 2,
puede que te pegue el exón 1 con el exón 3, y así te genera diferentes proteínas. ¿Sí? ¿No? La posición del promotor de un gen eucariota, la ARN pol 2 usa la cadena 3'5' como molde y sintetiza el ARN 5'3', ¿ya? Entonces, ¿quién es su molde? Esta cadena. 3', 5' es su molde, para que ella sintetice en 5'3', pues, ¿no? ¿Sí? No utiliza las dos cadenas. No, las dos cadenas las dos cadenas de ADN no van a servir para síntesis. Solamente la 3', 5', ¿ya? La cadena depende de la posición del promotor con respecto al gen a ser transcrito. Promotor A, ¿no? Dirección de la transcripción para acá porque el gen está seguido, ¿no? Seguido. Y en este caso, mira, si el promotor está acá, va a transcribir para acá, ¿no? Si el gen está acá a este lado, obviamente va a ser por el sentido contrario. ¿Sí? ¿Quién va a servir de molde acá? Mira, acá está la secuencia de ADN, la doble cadena. ¿Quién va a servir de molde? Esta hebra, 3', 5'. ¿Por qué? Porque siempre se tiene que polimerizar en 5', 3'. ¿Cierto? Ya, entonces si te ponen estas dos, tú vas a agarrar solo esta para transcribir. ¿Cierto? ¿Cómo se madura? ¿No? Esa es la maduración, interviene el splicing, ¿no? Primero, cuando se forma el ARN, cuando se transcribe, el ARN que se transcribe inicialmente es un ARN inmaduro o un pre-RNA mensajero inmaduro todavía. Está inmaduro, ¿por qué? Porque todavía no le han sacado los intrones. ¿Ya? No le han sacado los intrones y además no le han adicionado el CAP5 y la cola poliA. Cuando tiene solamente exones más CAP5 y cola poliA, decimos que ya es una RNA maduro. ¿Sí? Es una RNA madura. Y ese es el que se va al citoplasma. ¿Sí? Ese es el que se va al citoplasma. ¿Qué dice acá? Los intrones son secuencias que interrumpen la información del gen. Ya, muy bien. Ya, y acá les dan ejercicios, ¿no? Acá les han dado ejercicios, ¿cierto? Y acá les hablan del splicing alternativo, ¿no? Justamente por la alternancia, ¿no? Acá tienes, mira, todas las formas de combinación del RNA mensajero. Acá cuando tienes a todos los exones, acá cuando tienes, le falta el exón 3, acá le falta el exón 4, y forman diferentes tipos de proteínas, ¿no? Eso es el splicing alternativo. Acá empalme alternativo de la titina. Traducción. Cuando hablamos de traducción ya hablamos de otro idioma. Tres bases nitrogenadas van a generar, es un codón, y van a generar un aminoácido, ¿cierto? 3 bases nitrogenadas te generan un aminoácido. ¿Cómo comienza la traducción? Por el AUG, ¿cierto? La secuencia que comienza la traducción es el AUG, que genera ¿qué? Metionina. Una metionina, ¿ya? Una metionina. Este es el codón. ¿Quién es su anticodón? Este, mira. ¿Ya? AUG es el codón de inicio. Su anticodón es este que va a cargar el ARN de transferencia. ¿Cómo termina? Tiene 3 codones de terminación, ¿no? UGA, UAA y UAG, ¿no? Son los 3 codones de terminación. ¿Ya? Son los stop codons. Ellos tienen un anticodón, pero no tienen un aminoácido, ojo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, no? De biología molecular. Ya. Entonces, la cadena de ARN mensajero y de ARN de transferencia y la cadena de ADN es mucho mayor que la cantidad de aminoácidos. ¿Sí?
Bueno, acá iniciación, elongación y terminación de la transcripción, ¿no? Acá están las dos unidades que cuando se juntan, ensambladas, pesan 80S, como les decía hace un rato, ¿no? Acá tenemos el ARN transferencia, que es el ARN mensajero, que es lineal, ¿no? Con su colita. Y el ARN transferencia siempre evidenciado como una forma de T, ¿no? Como una hoja, como un trébol, ¿no? Y él es el que va a cargar el anticodón en esta posición, ¿no? Y en la parte superior va a cargar al aminoácido, ¿no? Al aminoácido que va a ir dejando, ¿no? Y va a ir dejando, ensamblando, viene una enzima, corta, deja, y así viene otro, y viene otro, y viene otro, y viene otro, mientras va leyendo, ¿no? Y así se va aumentando, va creciendo la cadena polinucleotídica, ¿no? De proteína. Lugares donde ocurre el dogma de la biología molecular, ya te dije, duplicación, transcripción en el núcleo, la traducción en el citoplasma. ¿Quién no cumple con el dogma? ¿El virus? ¿Qué virus? VIH. ¿Ah? VIH. Ya, VIH, sí, VIH es un ejemplo. ¿Pero qué son ellos? Retrovirus. ¿Por qué? ¿Son virus de qué? ARN De transcriptasa. ARN. ¿Ya? Son virus de ARN. Negro. Ya. Código genético, características del código genético. El código genético es universal porque está en todas las especies del mundo, salvo algunas excepciones que no cumplen también. ¿Ya? Está compuesto por codones, existen 64 codones o tripletes, ¿ya? 64 codones o tripletes. Tiene codones control, como el codón de inicio, que es el AUG, que es la metionina, y codones de término, como yo te dije, el UAA, el UGA y el UGA, ¿no? El UAG y el UGA, ¿no? Pero esos codones no generan aminoácidos, ¿sí? No te vayas a confundir con eso. Es degenerado. ¿Por qué le decimos que es degenerado? Porque varios codones, existen varias alternancias de estos codones o de las posiciones, de las bases, que te podrían generar el mismo aminoácido. ¿Sí? Por eso que es degenerado, ¿ya? Varios codones para un mismo aminoácido, ¿ya? Tenemos aproximadamente 20 aminoácidos, 18 de 20 aminoácidos, ¿ya? Excepto para la metionina, que solamente existe el AUG nada más da metionina, ¿ya? Y para el triptofano, que solo te da el UGG, ¿ya? Solo ellos, 18 de 20, tienen varios tipos de codones, mientras que un solo codón te va a generar ese aminoácido, ¿sí? Ya, el resto pueden ver, ¿no? La alanina, todos estos. Arginina, todos estos. ¿No? Un montón. Por eso dice que es degenerado. Ya, entonces, 4 características. Universal, está compuesto por codones, tiene codones control y es degenerado. Este es el código genético. Este es el código genético. ¿Cómo se lee el código genético? Comienzas por la primera posición, segunda posición y tercera posición. ¿No? CUQ te genera leucina. CUC te genera leucina. CUA te genera leucina. CUG te genera leucina. ¿Sí? Esto es sencillo, ¿verdad? Si yo les pongo esto en el examen, si les doy una hebra de ADN y les digo convierte llega a proteína, traduce con tu código genético, obviamente. Llegan, ¿cierto? Sí. Ya, eso no es problema, ¿verdad? Fija. No, la tablita no, claro, porque ni yo me sé la tablita. Fija, doctora, fija. ¿Ah? Fija. ¿Fijas? No, o sea, fijo te voy a tener que poner estas cosas, ¿no? Porque eso se ha hecho en práctica también, ¿no? Sí. ¿Has hecho en práctica, no? Sí, Ya. ¿Qué son las mutaciones? Son cambios o alteraciones en el material genético que pueden ser ADN o ARN, ¿no? Mutaciones en el promotor no generan transcripción, por lo cual no va a haber proteína, ¿cierto? Tenemos mutaciones por sustitución, reemplazo de un nucleótido por otro, sustituciones del codón, la secuencia del codón se altera, o aminoácido es igual o puede cambiar, ¿no? Exactamente, ¿no? Cuando hay mutaciones, como ustedes han visto, cuando hay mutaciones, por ejemplo, si la secuencia original es CU y hay un cambio
y hay una C, en vez de ser CUC, ¿va a cambiar el aminoácido? No. No. No va a cambiar, el animal ni te enteraste que hubo una mutación, porque tu proteína no se alteró, ¿cierto? Pero puede ser de que si la mutación ocurre, por ejemplo, en la segunda posición, ya, en la segunda posición, mira, CUU cambia por una C, la segunda posición, ahí sí te genera otro aminoácido y podría alterar tu proteína, ¿sí? Va a alterar tu proteína, ¿ya? Va a alterar definitivamente tu proteína, ¿ya? Entonces el aminoácido, sustituciones, podría generar un aminoácido igual o podría cambiarlo. De lesiones o inserciones, pérdida o ganancia de un nucleótido del ADN, ¿cierto? Se elimina, desaparece o aumenta, como ya hemos visto, en el caso de los tripletes, por ejemplo, pueden aumentar, ¿no? Ocurre, ¿qué más? Reordenamiento de la secuencia de los codones, ¿ya? Y la secuencia de aminoácidos va a cambiar, obviamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si tú quitas o si tú adicionas una base más, va a cambiar la lectura. Y al cambiar la lectura te va a cambiar el aminoácido. Y te va a cambiar finalmente la proteína. ¿Cierto? Ya, a eso se refiere. Esto, bueno, ya lo vimos por sustitución. Hay una transición, ¿ya? Dentro de las sustituciones podemos llamar, dentro de los reemplazos de los nucleótidos, hay dos formas de reemplazar los nucleótidos. Por transiciones y por transversiones, ¿ya? Cuando es con transiciones, es de una purina a otra purina, o sea, de una adenina por una guanina. Pero si es una transversión, o de una pirimidina por una pirimidina, ¿ya? Pero si es una transversión, que es algo más difícil de ocurrir, lo que frecuentemente podría ocurrir sería una transición, que es lo más fácil. No hay mucho gasto para hacer una transición. Lo más difícil son las transversiones, ¿ya? De una purina por una pirimidina, ¿ya? Esas son las transversiones. Acá están todas las formas de mutaciones que podrían haber. Inclusive podría haber una mutación. ¿Cuántas veces podría mutar una base genética? Una base. ¿Cuántas veces podría mutar? ¿4 veces? ¿3 veces? ¿2 veces? ¿1 vez? ¿10? ¿Muchas? Una base. Muchas veces podría. Es más, podría ser una A y podría seguir una A, pero tú no sabes si esa A ha mutado y ha regresado a ser A otra vez. ¿Cierto? Hay cálculos probabilísticos para ver la cantidad de mutaciones por base. Porque una adenina podría haber seguido a guanina, citosina, timina y luego haber regresado otra vez a adenina. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Ya. Pero eso no en ti, ¿ya? No en ti, en tu persona, sino a lo largo desde el Homo neandertal hasta lo que somos ahorita. ¿Ya? De lesiones, la pérdida de un nucleótido dentro de una secuencia del ARN mensajero, el orden de los codones se altera, obviamente, y la formación de aminoácidos también, ¿no? Va a cambiar, ¿no? Va a cambiar. Bien. Eso es sencillo, ¿verdad? ¿No? ¿Preguntas del tema? ¿Nada? Ya, muy bien. Bueno, el ADN ya sabemos, se transmite de generación en generación. Acá nos han puesto glucosadas, neagrina, ¿no? Listo. Ya. El ciclo celular, esto ya lo saben, ¿no? Sencillo, ¿verdad? ¿Lo pasamos? Sí. Ya, entonces ya sabemos, ¿no? Si les pongo el ciclo celular, ustedes saben dónde está la mitosis. ¿Cuáles son las etapas de la mitosis? ¿Se acuerdan? Profase, anafase, van a llevar la altela. ¿Ah? Profase, anafase, telofase, telofase. No, prometotelefonearte. Profase, anafase, telofase. Profase, metafase, anafase y telofase, ¿no?
Ya, muy bien. ¿Y saben qué es lo que pasa en cada una de ellas, no? Sí saben, ¿no? Ya, eso no necesitamos repetirlo. ¿Qué más? Tipos de cromosomas, estructura del cromosoma. ¿El cromosoma qué es? Es la última estructura del ADN, la última estructura compacta. Dentro de su compactación, porque el ADN, yo te he dicho, el ADN dentro de tu núcleo mide 1.8 metros. Yo mido 1.6. O sea, ¿no? Así, ¿no? Por lo menos. Ese tamaño está dentro de tu núcleo. ¿Ya? Es grande, entonces tiene que compactarse porque no está ahí. La última estructura de compactación es cromosoma. Primera, ¿cómo se llama la primera? ADN más proteínas, ¿qué forman? Ah, cromatina. ¿Y de ahí qué forma? La cromatina se sigue enrollando, nucleosoma, ¿ya? Y de ahí, ya, nucleosoma, cromosoma, ¿cierto? Cromosoma. Ya, cromosoma es la última etapa de la compactación. Ya tienes toda nuestra información genética, ¿no? Se observa en qué etapa de la mitosis se observa bien los cromosomas. En la metafase. En la metafase lo podemos ver todos bonitos alineados en el medio, ¿cierto? Ya. Partes del cromosoma ya lo sabemos. Centrómero, la parte del medio, la construcción primaria, ¿no? Donde se unen las fibras del uso, ¿ya? Tenemos los telómeros, son las estructuras terminales, ¿no? Del cromosoma. Las cromátides son los bracitos, tenemos el brazo corto, que es arriba, P, y el brazo largo, que es abajo, Q, ¿no? Y tenemos regiones satélites, ¿no? Que son pequeños segmentos de cromatina producto de una construcción secundaria en el brazo corto de los cromosomas acrocéntricos o en el brazo largo, ¿ya? Tipos de cromosomas, eso también es sencillo, ¿no? Metacéntricos, brazos iguales, submetacéntricos, el brazo P, el brazo largo es mucho más largo que el brazo corto, pero todavía tenemos brazo corto. Acá el brazo corto ya casi no se ve, y acá el brazo corto ha desaparecido. Entre los céntricos ya no hay prácticamente brazo corto, solo tenemos brazo largo. ¿Sí? Este es el cariotipo. El cariotipo es el ordenamiento de los cromosomas, ¿ya? De acuerdo a su clasificación. Los cromosomas utilizados son los mitóticos siempre, o sea, los que están en mitosis, en metafase, ¿ya? Los ordenan de acuerdo a su tamaño, ¿ya? Su tamaño, su número, es el número, ¿ya? Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, ¿no? 22 autosómicos y un par sexual, ¿no? Acá tenemos el cromosoma X y el cromosoma Y, que es el más chiquitito, ¿no? Un cromosoma acrocéntrico. Cromosoma de la mujer, cromosoma de una vaca, ¿ya? Definitivamente hay diferencia, porque te das cuenta que nuestros cromosomas acá al inicio, mira, son meta, submeta. Acá, Telo. acrocéntricos, ¿no? Ah, telocéntricos, ¿no? Telocéntricos. Telocéntricos, y solo este, mira. Metacéntricos, ¿no? ¿Ya? Cada especie, fase del ciclo. Nunca he escuchado eso. ¿No? Prometo no teléfono. Mitosis, esto ya me dijiste que no sabes. ¿No? ¿Qué es lo que pasa en cada fase? Ya lo sabes, ¿no? Ya, si te pregunto, ya sabes. Este es meiosis. La meiosis se divide en dos, ¿te acuerdas? Meiosis 1 y meiosis 2. Meiosis 1, conocida también como la reduccional, porque reduce la información genética de diploide a haploide, ¿te acuerdas? Y la meiosis 2 es la meiosis ecuacional, ¿cierto? ¿Por qué? Porque solamente mantiene, pero es como si fuese una mitosis, igualito a una mitosis.
¿Ya? Proceso por el cual una célula progenitora produce células hijas diferentes genéticamente. ¿Ya? Acá está una célula diploide por una meiosis reduccional, ¿no? Va a dividir esto en dos, ¿no? En dos diferentes cromosomas, ¿no? De 2N lo va a hacer a N, ¿no? Y luego, ¿no? En la meiosis ecuacional, ¿no? No es que divida más, sino que mantiene ya la información genética, ¿no? ¿Cuáles son las etapas? Las etapas de la meiosis 1. Profase 1, metafase 1, la fase 1, telofase 1, ¿cierto? Pero hay otras divisiones más, ¿cierto? Dentro de profase 1, exactamente, ¿no? ¿Y dónde se da la meiosis? La meiosis, a diferencia de la mitosis, que la mitosis se da en una célula autosómica, la meiosis se da en las células germinales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son las células germinales lo que tienen que reducirse, ¿cierto? Porque espermatozoide y óvulo son haploides. No podrían ser diploides, porque si no nosotros seríamos poliploides. Tendríamos 3 ojos, 2 cabezas, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? Eso solo se da, meiosis solo se da en células germinales. ¿Ya? Fases de la meiosis 1, en la profase 1 tenemos leptoteno, zigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. ¿Sí? Lo más importante de la profase 1 es el paquiteno, ¿cierto? ¿Por qué? El crosinover. El crosinover. ¿Y qué es el crosinover? El cruzamiento. ¿Y qué genera ese cruzamiento? ¿Por qué es importante ese cruzamiento? Hay cambio. Cambio genético, cambio entre los cromosomas, ¿cierto? Cambio entre las cromátides hermanas, ¿cierto? ¿Y eso qué nos da? Eso nos da la variabilidad. Porque tú y tu hermano tienen del mismo papá y mamá, pero exactamente no son igualitos. ¿Por qué? Porque el crossover ha sido en diferentes lugares, ¿sí? El punto de mezcla de la fusión de las dos cromátides, el intercambio, ha sido en diferentes posiciones. Diploteno, ¿qué es lo que vemos? Los quiasmas. ¿Qué son qué? Como que las huellas que ha dejado el crossover, las cicatrices del punto de unión, ¿cierto? Ya, eso es lo importante en profase, ¿sí? Lo importante en profase. Profase 1, de meiosis. Ya no soporta, pero no entiende. Ahí están los quiasmas, que son los puntos de unión, ¿no? Donde se realizó el intercambio, se observan los quiasmas, ¿cierto? Lugares donde se realiza la recombinación genética. Esto, profase, metafase, anafase y telofase, ya se lo saben, ¿cierto? Si les pongo el dibujito también se lo saben, ¿cierto? ¿Cierto? Sencillo, ¿no? ¿Ah? No sé, pues, ¿no? Pero... Por favor, para una ¿no? fija, doctora. Es sencillo todo lo que les he dicho, está fácil, ¿o no? Ya. ¿Por qué? Porque lo han llevado ustedes desde el primer ciclo, biología, bioquímica, todo eso han llevado lo mismo. No. Eventos cruciales en la meiosis, el crossover, que da la recombinación genética, la disyunción, separación de los cromosomas homólogos y cromátides hermanas, y la segregación, separación de los genes o alelos durante la disyunción. Ya, bueno, acá todas las fases. Gametogénesis humana, ¿no? Proceso por el cual se forman los gametos a partir de células germinales, la espermatogénesis para producir espermatozoides y la ovogénesis para producir ovocitos. La espermatogénesis, ¿no? Ocurre en los túbulos seminíferos y se lleva a cabo cuando existe una vida sexual activa. Los hombres comienzan a producir espermatozoides no cuando tienen una vida sexual activa, sino cuando llegan a la adolescencia, ¿no? ¿No? Sin embargo, las mujeres tenemos los óvulos desde que nacemos, ¿no? Desde que ya estamos fecundadas, comenzamos con nuestros óvulos. En cambio, los hombres cada tantos días se reabsorben y vuelven a producir espermatozoides, ¿cierto?
Activación de las hormonas gonadotrópicas y de la adenohipófisis aproximadamente a los 13 años de edad, ¿no? Disminuyendo durante la vejez. Duración, mira, 60-65 días es lo que dura. Y de ahí se renueva. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso de la célula germinativa en 2N? Mira, se mantiene por mitosis en espermatogonia, 2N, luego en espermatocito primario, y este espermatocito primario recién entra a una meiosis para reducir su carga genética. Ahí se forma el espermatocito secundario, que ya es haploide, y ahí entra una meiosis 2, solamente para duplicarlos, ¿cierto? Para duplicarlos, convertirlos en espermátida y luego la maduración en espermatozoides, ¿cierto? Ese es todo el proceso, ¿ya? Todo el proceso. Y la ovogénesis, chicos, ocurre bueno en los ovarios, ocurre desde el tercer mes de desarrollo embrionario hasta los 50 años aproximadamente de edad. Tenemos ya una cantidad de óvulos programados para toda nuestra vida, pero no gastamos todo realmente. ¿Ya? La meiosis queda retenida en profase 1 antes del nacimiento y luego se reactiva durante la pubertad, quedando retenida nuevamente en metafase 2 y finalmente se completa cuando hay fecundación. ¿Sí? También existe mitosis, meiosis, ¿no? Mitosis de la ovogonio, una mitosis ovocito primario, meiosis 1. Se queda retenida en profase 1, genera el ovocito primario, sigue siendo 2N, después una meiosis 2 completa, ahí sí lo reduce, ovocito secundario, eso se da, ¿dónde? En la pubertad. Ya en la pubertad reducimos la información genética, meiosis 2 detenida en la metafase 2, ovocito secundario, y meiosis 2 completa, el óvulo fecundado, ¿no? Cuando hay embarazo. Bueno, diferencias, eso ya te lo comenté, errores de mitosis y meiosis. Bueno, puede ocurrir en cualquier momento segregación aberrante de los cromosomas por algún motivo, ya no hay una buena división celular, ya. Edad materna con tensinas y coenzinas, diferentes tipos de proteínas que pueden alterar, ¿no? La segregación de los cromosomas, la correcta división celular, ¿sí? Es que Bien, es grueso. chicos. Lo sentiría rápido. Eso también es sencillo. Si una especie tiene 48 cromosomas, ¿cuántos cromosomas y cuántas cromátides debe tener una espermatogonia, un ovocito primario y un espermátido? Eso de ahí tienes que ver si está en mitosis, meiosis, si es haploide, diploide, ¿no? Ya, muy bien. Ya, chicos. Nos estamos viendo la próxima semana porque ya ahorita la profesora va a entrar